Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos. Si me acompaña, por favor, al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 3. Damos la bienvenida también a quienes nos ven en directo a través del servicio de internet o a quienes nos van a ver en diferido. Quique. Estaba funcionando hace un minutito y Apocalipsis capítulo 3. Entonces, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a tener un rato de estudio, ¿no? Como los miércoles, los últimos 4 miércoles, hoy el quinto. Y cuando terminemos con el versículo 6, vamos a tener un ratito de oración e intercesión por sus motivos de agradecimiento y también por sus peticiones. Les recuerdo lo del teléfono, de verdad, ponerlo en silencio. Y a mí del todo no me molesta que lo use, más bien me gusta si tiene el texto, puede seguirme desde su teléfono, o si quiere utilizar una Biblia de papel, el pastor Fernando le puede proporcionar una Biblia de papel. Hoy la vamos a utilizar, vamos a ir por lo menos a 2 textos y vamos a leer de corrido los primeros 6 versículos. Dice, y más bien, como ya hoy es la quinta semana, ya aquí debe haber un montón de información que usted sabe interpretar. Entonces yo le voy a pedir, me gustaría mucho que vaya prestando atención a cuáles elementos ya usted puede decir, por la misericordia de Dios ya sé qué es eso, por la misericordia de Dios ya puedo entender ese símbolo, esa simbología. Entonces dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta fue escrita hacia el año 95-96 de nuestra era, mientras el apóstol Juan, el último apóstol vivo, estaba exiliado en la isla de Patmos. Y estando en Patmos, que hoy día es una isla que se puede visitar, dicen que está llena de cabras y de cavernas. Hay una caverna ahí que dicen que es donde Juan vivía. Esas cosas son realmente imposibles de saber,
Sin embargo, eso lo dice la tradición. Y esta carta, al igual que las 4 anteriores, fue enviada a una iglesia física, literal, como nosotros, pero que también representa todo un tema espiritual que operaba en esa iglesia y que nosotros debemos estar atentos para analizar nuestra propia vida, nuestras propias circunstancias y ver en qué áreas nos parecemos y en qué áreas no nos parecemos a estas iglesias. Sardis era una ciudad que queda o estaba ubicada en el actual país de Turquía. Las ruinas de la ciudad de Sardis están muy cerca de la actual ciudad de Sart en Turquía. Era una ciudad que, bueno, la carta se la envió el Señor hace 2000 años. Antiguamente, todavía atrás, más atrás de 2000 años, había sido una ciudad inmensamente rica. Inmensamente rica. Era una ciudad muy, muy rica. Y fueron tan prósperos, tenían tanta riqueza, que los reyes de Sardis fueron los primeros a quienes se les ocurrió acuñar monedas. Esas moneditas que nosotros tenemos de 2 euros, 1 euro, conocemos más las de centavos, ¿no? Las de centavitos. Al primero que se le ocurrió decir es importante que la gente tenga cómo movilizar su oro, fue al rey de esta ciudad, porque había muchísimo, era un epicentro financiero. De hecho, la ciudad de Sardis era la capital del reino de Lidia, un reino que se llamaba Lidia, y Sardis era la capital. Y era una ciudad tan rica, tan rica, tan rica, que en sus ruinas se han encontrado que había templos a diferentes dioses, templos idólatras, había gimnasios. Yo estoy inscrito en un gimnasio aquí en Valencia desde que llegué, desde el mes de julio, y no he perdido un solo kilo. Voy a tener que ir personalmente a ver qué es lo que está pasando, porque digamos así, por solo estar matriculado no está funcionando. Entonces ellos tenían gimnasios, había teatros, o sea que había tanta riqueza, había personas tan ricas que no se tenían que preocupar por el día a día, si trabajar, sino que tenían la posibilidad de ir a teatros, de estar en el gimnasio. Tenían un estadio que no son como los de nosotros hoy día, sino que era un lugar donde se corrían cuadrigas y se hacían carreras o situaciones de atletismo. Pero lo que en particular despuntaba en la ciudad de Sardis era que su sinagoga era una sinagoga monumental, enorme, enorme, una sinagoga muy, muy grande, muy, muy rica. Las sinagogas son los lugares donde se reunían los varones adultos judíos, y sinagoga era una casa de oración. Para fundar una sinagoga se necesitan 12 varones judíos, y ya esa es una casa de oración, ya es un lugar donde ellos se reunían a leer la Torá, a leer la ley, comentarla y orar. Pues la de Sardis era extraordinariamente grande, era muy, muy grande, porque era una ciudad muy, muy rica. Como cosa curiosa, el mando no funciona y necesitamos pasar a la otra filmina. Como cosa curiosa, la ciudad de Sardis era una ciudad muy rica, y da la curiosa casualidad, en el mundo antiguo las ciudades se protegían con murallas, ¿verdad? En Valencia Centro, si usted va a Valencia, puede ver las ruinas de las murallas, puede ver las puertas de las torres de Serranos y de Cuart. Hay 2, quedan, había más. Las ciudades se refugiaban su riqueza, refugiaban sus habitantes detrás de murallas. Sardis tenía unas murallas tan extraordinarias que, cosa interesante, 2 veces en la historia de Sardis, 2 veces los enemigos tomaron la ciudad porque estaban tan confiados en sus murallas que desprotegían áreas y no había quien las cuidara, y 2 veces les invadieron la ciudad y se las tomaron. O sea, les robaron toda su riqueza en su historia. Y eso es más o menos el preámbulo de lo natural, y ahora nos movemos a lo espiritual. Como todas las semanas, aquí le voy a pedir que si se siente cómodo me ayude y me vaya contestando algunas preguntas. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Según lo que hemos estudiado, ¿quién es el ángel de la iglesia?
el pastor. ¿Y qué representa la figura angelical? Que hay una realidad espiritual. Entonces, esto nos debe llamar también a prestar atención a nosotros. Lo he repetido todas las semanas. Si, porque me quedo andando ahí de frente, si el domingo compartimos un café, no debemos concentrarnos en el café y en el profiterol o en la coca valenciana que nos traen. Debemos concentrarnos en que todo eso es una herramienta para fortalecer nuestros lazos de hermandad, de amistad. ¿Sí me estoy explicando? Hay elementos espirituales detrás de lo que es natural, detrás de lo que es obvio. No todas las personas que hacen algo están haciendo aquel algo para Dios. En una iglesia no todo lo que pasa está pasando, y esto es algo que es muy importante en esta carta, y ahorita vamos a ver el análisis a profundidad. Ahorita nada más voy a poner esto aquí y luego vuelvo. En una iglesia no todas las personas que se vinieron a congregar un domingo se vinieron a congregar porque sintieron el llamado del Señor de congregarse. Perfectamente fue que les llegó el llamado de la vecina que les dijo: voy para la iglesia, y ellos dijeron: yo me hago evangélico, yo voy a la iglesia y yo quiero ir y yo quiero estar. En una iglesia no todas las personas que cantan, aplauden, lo hacen porque están adorando a Dios. Hay personas que están esperando ver qué les pueden dar y se integran a la iglesia durante un rato. Hace unas semanas el pastor Fernando me dijo: yo no voy a estar el domingo porque estoy invitado a predicar. Predique usted el domingo y va a llegar una persona que quiere hablar conmigo, pero yo no puedo hablar con él, entonces hable usted. O la persona vino y lo que me dijo fue: mire, es que estoy en una muy mala situación y necesito que me ayude con un número X de euros. Y le digo: uy, no, qué pena, aquí no ayudamos de esa manera, aquí no ayudamos con dinero. Y no es mentira, aquí no ayudamos de esa manera. Le dije: aquí lo que tenemos es una lista con la que usted puede anotarse, cumplir unos requisitos y va a ser puesto en un rol, en un roster en el que puede recibir comida, y tanta o tan poca como haya esa semana. Me dice: no, es que yo lo que estoy necesitado es dinero. ¿No tiene usted por lo menos 10 euros que me dé? Le digo: no tengo 10 euros, cosa que no era mentira, ese día no andaba 10 euros. Me dice: ¿usted no va a tener 10 euros? Le digo: no los tengo. Entonces vino, se dio media vuelta y se fue. No todas las personas que entran a adorar a Dios. No sé si me estoy explicando. Hay personas que entran, aplauden, cantan, se sientan en silencio esperando que la liturgia termine para llevar a cabo su verdadera voluntad. Lo espiritual, ojo, lo espiritual. Y una vez más, como todas las cartas, como las 4 cartas anteriores, el Señor Jesús revela una parte de sí mismo, nos revela algo. Y ya ustedes son gente entrenada en entender esto. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora el Señor Jesús le revela a la iglesia de Sardis, y nosotros tenemos la dicha de tener todas las cartas. Le revela a la iglesia de Sardis que hay 2 cosas que él tiene. La primera es que tiene los 7 espíritus de Dios. En la Biblia el número 7 se asocia con plenitud, lo que está completo, a lo que no le falta nada. La semana, ¿cuántos días tiene? Y está completa la semana, se acabó la semana. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra galaxia y soles y planetas fueron formados en 7 días y están completos. La Biblia dice que en el 7º día descansó Dios. 7 es el número de lo divino, de lo que Dios determina que está completo. 7 en numerología bíblica significa lo que está completo. Y como un detalle, porque ustedes me caen bien, se los voy a regalar: 6 en la Biblia representa el número del hombre, de lo que es humano. El hombre fue creado en el 6º día. En el 7º día Dios descansó. ¿Sí me estoy explicando? 6 es el número del hombre, 7 es el número de lo que es divino. Ahí les adelanto que si algún día quieren que estudiemos el Apocalipsis todo, también podemos tener una interpretación del 666. ¿Alguna vez ha visto ese número y que lo asocian con Satanás y todo eso? 666. Pues le adelanto, 6 es el número del humano. Váyase para la casa y pídale sabiduría al Señor, y yo sé que usted puede llegar a la conclusión de qué significa 666. 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. Entonces hay dos series de 7 que el Señor dice que Él tiene.
tiene los 7 espíritus y tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas ya hemos estudiado las otras 4 semanas. ¿Qué representan? ¿Qué representan? No, los candelabros son la iglesia. Los pastores, se quedan 5 minutos estudiando más ahora. Dice, yo tengo los pastores en mi mano. Por eso, si usted quiere involucrarse en un mal negocio, le tengo un buen mal negocio. Le tengo un negocio que está garantizado de fracasar. Le tengo un negocio que tiene toda la pinta de llevarlo a la ruina y de arruinarle y de que le va a costar carísimo. Es: sálgase de la cobertura pastoral para llevar a cabo su propia agenda. ¿Porque los pastores tienen superpoderes? No. ¿Porque los pastores lo saben todo? No. ¿Porque los pastores nunca se equivocan? No. Porque Jesús dice que Él tiene los pastores en su mano. Este es un trabajo tan difícil. Voy a contarle hoy cosas que tal vez el pastor Fernando no le va a contar. Este es un trabajo tan difícil, tan difícil, tan difícil. Para predicar pensás en el que viene, piensas en el que no viene. Cuando estás predicando dices, le voy a pegar una regañada a Marisol, y cuando antes de empezar a predicar dices, mire, le voy a pegar una restregada a Marisol. Luego ves venir a Marisol y el corazón de pastor dice, así no se hacen las cosas. Y entonces te vas para la casa como con la tensión alta porque querías decir un montón de cosas que no dices. Y entonces luego te vas para casa y te entra una llamada y es la persona que siempre te llama a pedirte el mismo favor 500 veces. La persona que no viene por la caja, pero apenas se le acaba la comida, llama y dice, no me pueden guardar algo fuera del rol, fuera. Y uno dice, no le voy a dar nada. Y le contesta, y lo que termina uno contestando es, déjeme ver qué quedó. Pastoralmente esto es algo tan difícil. Es algo tan difícil como que todos ustedes tienen fines de semana. Los pastores no tenemos un fin de semana. Y usted dice, pastor, pero usted cierra la puerta a la 1 y se puede ir para la playa, para su casa. No, uno cierra la puerta aquí a la 1 y lo que queda es un estopajo viejo que se va para la casa a medio descansar y a recordar su sermón y a culparse y decir, esto lo dije mal, aquella persona vi que no se rió, aquella persona se ofendió, si Bogomil se ofende porque yo estoy diciendo que se come la bollería. O sea, uno pasa, piensa y piensa y piensa y piensa. De hecho, hay una enfermedad psicológica que se llama la depresión de los lunes por la mañana. Ataca a los pastores. Porque el domingo hablas de un Dios de gloria y de un futuro de gloria que todos ustedes tienen durante la predicación. Luego te vas para casa, te das cuenta que tu vida todavía sigue por los mismos anales. Todavía te cansas, te sientes viejo, no llega la gente que quieres, la gente que no quieres no falta. Eso es una cosa extrañísima de la vida. Hay gente que uno ama en la iglesia, falta. Hay gente que a uno le cae mal en la iglesia, viene todos los domingos. O sea, una cosa extrañísima, extrañísima. Entonces, el Señor dice que Él conoce que este es un trabajo tan difícil que Él dice, yo tengo a los pastores en mi mano. Eso no significa que los pastores no nos equivocamos. ¿Sí me puedo explicar con este ejemplo? Lo que significa es que el Señor lo que está diciendo es, este trabajo es tan difícil que usted tenga cuidado. Si quiere un mal negocio, sálgase de la cobertura pastoral. Bueno, no dijeron amén, pero así es. Y hay otra cosa que el Señor dice que Él tiene. ¿Qué dice que tiene? ¿Los qué? ¿Vienen cansaditos hoy? Bueno, entonces yo no les voy a preguntar. Los 7 espíritus de Dios. Dice Jesús que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí hay algo importante. Si trajo con qué anotar o recordar algo, o hágase una... Yo cuando estaba en el colegio en secundaria y decía al profesor, esto que les voy a decir es importante, entonces yo me hacía una marca aquí con el lapicero, porque yo decía, esto es importante. Yo cuando vea la marca con el lapicero voy a recordar que esto es importante. Luego decía, ¿qué fue lo que dijo el profesor que era importante? O sea, sé que hay algo importante, pero ahora no sé qué es lo importante. Esto que le voy a decir es importante, hágase una marca. En Jesús se cumplen todas. Diga conmigo todas. No, todas. En Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Hay un principio de interpretación bíblica. Esto que les voy a hablar hoy no es fácil, es difícil, pero el Señor nos puede dar luz e iluminarnos. Y no está bien que ustedes estén solo con leche y nata, también tienen que aprender a comer carne en el espíritu. ¿Okay? Entonces agárrese que aquí vamos, hoy va a estar interesante. Hay un principio de interpretación bíblica que se llama el principio de los 2 montes. De los 2 montes.
El profeta, imagínese un profeta sobre un monte. No, vamos a hacer esto diferente. Silvia, usted sería tan amable de ponerse de pie. Luisa, usted sería tan amable de ponerse de pie. Vamos a imaginarnos, como el auditorio está así, me va a servir. Si gustan, se pueden hasta girar. El principio de los dos montes opera de esta manera, en profecía. El profeta, bueno, porque tengo el micrófono, vamos a decir que el profeta soy yo. En un monte está el profeta. Eso significa la profecía en su primer momento. Por ejemplo, hay profecías que le fueron dadas a David, al rey David. Hay profecías que le fueron dadas a Salomón, al rey Salomón. En el primer momento ellos reciben la profecía y esa profecía era para ellos. Amén. Pero el principio de los dos montes dice que luego de un trayecto de muchos años, siglos, aparece allá la figura profética de quien realmente hablaba esa profecía. Expliqué más o menos el ejemplo. Muchas gracias, Luisa, modelo de la tarde. Entonces, en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de todas las cosas. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Es Jesús el cumplimiento de todas las profecías. Y hay una profecía en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías vivió muchos años antes de Jesús. Y en esta profecía, el profeta está en este monte y en el otro monte quien está es Jesús, cientos y cientos y cientos de años después. El valle muchas veces es muy largo. Y la profecía dice así, oiga lo que profetiza Isaías. Ahí está desde el versículo 2, yo voy a leer desde el versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí se llamaba el papá de David. Entonces, el primer monte es una profecía para la casa de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Yo quiero que usted me ayude a contar en voz alta. No es broma, en voz alta. Me gusta, me siento como en la casa cuando me hablan golpeado. Vamos a ir contando, porque Jesús dijo que Él tiene los 7 espíritus. ¿Recuerda eso? Los 7 espíritus. Entonces vamos a ver a qué se refiere Jesús. ¿De qué 7 espíritus está hablando? Y reposará sobre él espíritu de Jehová. ¿Cuántos? 1. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, el pleroma, la totalidad. Pleroma es una palabra en teología que significa lo lleno, lo completo, lo total. El pleroma del Espíritu de Dios estuvo reposando siempre sobre Jesús. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque si nosotros entendemos este versículo, si entendemos que Jesús está pleno y completo, de inmediato nos tenemos que preguntar por qué los testigos de Jehová, por qué los adventistas del séptimo día, por qué los mormones, por qué todas estas otras religiones gringas tienen que venir a completar la revelación. No hay ningún motivo y ninguna razón para completar ningún tipo de revelación. Jesús es completa, absoluta y totalmente, valga la redundancia, completo. El Espíritu del Señor en su totalidad descansa sobre nuestro Señor Jesús. Amén. Él tiene la obra, toda la obra salvífica, toda la obra de conocimiento y de sabiduría descansa sobre él. Avancemos un poquito. Seguimos en el versículo 1. Más bien vamos a ver si me puedo devolver. Sí, por favor, Catherine. En el sentido que ellos, por ejemplo, tienen su propio libro. Los mormones tienen 3, la perla de gran precio
tratado de convenciones y alguien que haya sido mormón que me ayude. No. La perla de gran precio es una y tienen dos más. Y creo que se llama convenios y tratados, algo así, no me haga caso. Son tres. Bueno, y el libro de Mormón, en el cual ellos dicen que un ángel, el ángel Moroni, descendió y le trajo una nueva revelación. No, no necesitamos ninguna nueva revelación. Cristo es la revelación completa, absoluta. En Él descansa la plenitud del Espíritu de Dios y Él es la última revelación para la humanidad. Amén. Igual, también los adventistas, sí, claro, todos tienen sus propios documentos, sus propias Biblias, que no son Biblias, sino que les han mutilado partes, agregado otras, y eso así no se vale, así no se juega. Podemos en otro momento recibir una clase de comparativa, hacer unos cuadros comparativos entre nuestro cristianismo y las falsas sectas. Sería muy interesante también en algún momento. Este año tiene que tener más miércoles porque no damos abasto. Y dice el versículo 1, esto ya lo sabemos. Vamos a ver si les suena conocido. Seguimos en el versículo 1, dice, yo conozco tus obras. ¿Eso suena conocido? Nos vuelve a hablar entonces de un Señor que está presente en todo, que conoce nuestros pensamientos, que conoce lo que hacemos. Yo conozco tus obras. Ahora, el cristiano no maduro, la persona no madura, la persona que espiritualmente es un niño, la persona que espiritualmente todavía no, hombre, niños, cuando el Señor Jesús les dice, yo conozco, ¿para qué cree usted que utilizan ese yo conozco? ¿O cómo cree que lo reciben? Cuando el Señor Jesús te dice, yo conozco tus obras y tú eres un inmaduro, ¿qué crees que interpretas de eso? ¿O la gente interpreta de eso? Juicio. Juicio. Eso es como cuando uno tiene, quienes son padres o madres, los niñitos, uno le dice, yo sé lo que has estado haciendo y usted no sabe nada. Pero usted sabe que en la misma inmadurez del niño o de la niña se va a entregar y va a decir, ay mami fue sin querer, ay papi, o no, yo no, pero usted de una vez le ve los nervios, usted sabe que sí hizo algo. Cuando el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, si somos inmaduros, eso nos va a producir ansiedad. Y si somos predicadores inmaduros, vamos a utilizar esa verdad para recordarle a todo el mundo que son pecadores. Usted es un pecador, vea que el Señor conoce, vea que el Señor conoce, vea que el Señor conoce. Pero permítame ofrecerle una opción B. Esto también nos puede llegar a producir paz si ya no somos inmaduros. Si somos cristianos maduros, saber que el Señor conoce lo que hacemos, lo que somos, nos puede llevar a vivir sin maquillaje. No estoy hablando literal. Nos puede llevar a vivir transparentemente y decir, Señor, todos lo sabemos, estoy en un proceso de acomodarme a la vida. Vengo de una situación compleja, estoy aprendiendo a vivir. Los primeros 60 años de la adolescencia son los verdaderamente difíciles. Yo confío, Señor, que para los 65 yo ya esté maduro. Y me produce paz saber que Él conoce. Las personas inmaduras son personas que creen que el juicio está inminentemente a punto de caer sobre ellos. Permítame decirle que si Dios quisiera matarnos, echarnos el juicio, que nos dé lepra, que nos dé sarna, ya la tendríamos. Ya la tendríamos. Aquí no hay una sola persona que no sea digna del juicio exterminante, además, de Dios. ¿Por qué? Muy simple. Muy simple. Porque no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Si Dios quisiera destruir nuestra vida por el pecado, nos estaría robando la posibilidad de arrepentirnos. Y si yo me subiese aquí a pretender que soy mejor que ustedes, más santo que ustedes, estaría olvidando todo el pasado de circunstancias difíciles, ruinosas y pecaminosas que ha habido en mi vida. ¿Está bien? Versículo 2, vamos a avanzar un poquito. Versículo 2. En el versículo 2 el Señor revela algo nuevo y les dice, perdón. Se me están desordenando las hojas. Versículo 1, quedémonos en el versículo 1. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y les dice algo devastador.
¿Serían ustedes tan amables de leer qué les dice? Es devastador. Tienes nombre de que vives. Aparentas que estás vivo. La gente cree que tienes mucha riqueza. La gente cree. Mientras estaba preparando estas notas la semana pasada, aunque no lo crea, mientras estaba preparando estas notas y estaba estudiando para esto, pensaba cómo nos gusta proyectar una imagen que no tenemos. Cómo nos gusta comprarnos unos zapatos, le dicen tenis ustedes a esto. Cómo nos gusta comprarnos unas zapatillas que digan en vez de Adidas, Adodas. Porque las Adidas cuestan 200 euros, pero las Adodas cuestan 47. ¿Cómo nos gusta comprarnos la polo, la camiseta, que en vez de fila diga F1 la? ¿Cómo nos gusta proyectar una imagen que no tenemos? ¿Y cuánto daño nos hace marchar por la vida proyectando una imagen que no tenemos? Pensaba, y yo creo que usted va a creer que yo estoy haciendo una broma, pero no, es completamente en serio. Pensaba en cuánto daño nos hace en nuestros matrimonios llegar a los noviazgos, a conocernos pretendiendo ser alguien que no somos. ¿A cuántas personas no les ha sucedido tener una relación con alguien que creyeron conocer, se casaron y luego descubren quién era verdaderamente aquella persona? ¿Cuántas personas, ponía el ejemplo hace un momento, vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas vienen, aplauden y demás mientras están en una relación de noviazgo porque están detrás de los huesos de aquella muchacha? Pero una vez que tienen huesos, carne y pelo, se olvidan de aquello que hemos aprendido a proyectar imágenes. Y el Señor le dice a esta iglesia algo terrible: la gente cree que ustedes están vivos, pero ustedes están muertos. Eso es lamentable. Eso es sumamente lamentable. Y esto debe llamarnos a la atención. Podemos ponernos la ropa más bonita, podemos caminar por la calle con nuestra pareja y nuestros hijos de la mano, podemos ponerle gomina a los niños, peinarlos bonitos. Podemos nosotros mudarnos bonitos, ponernos colonia o perfume o un aroma. Podemos marchar por la calle y la gente puede pensar: qué excelente esposo, qué linda familia. Pero permítame decirle que lo que realmente vale dinero es lo que pasa puertas adentro, cuando nadie más ve y solo el Señor puede decir: conozco que tienes nombre de que vives y si estás vivo. Eso sería maravilloso. Pensaba yo en las copias. Copias les dicen, le podemos decir copias a las zapatillas que no son Adidas, que son Adodas. Las zapatillas que no son ni qué, sino que son N1 qué. Aún más, estoy pensando tanto en ellas que les voy a contar un secreto. Estas son Adidas y son de mentira, porque me las compré en Colombia, en Bogotá, en un mercadito de mentiras. Aquí no hay nadie de Bogotá, entonces ya se había. En San José, me las compré en San Josecito, allá en el fondo, en el centro. Ya me fui a Bogotá. ¿Cómo nos gusta proyectar una imagen de algo que nosotros no somos? Y eso es un severo problema. Podemos organizar una música casi angelical. Podemos conseguir algún predicador que predique muy lindo, mucho mejor que el pastor Fernando y mucho mejor que yo juntos y mucho mejor que cualquiera de ustedes juntos. Podemos traer al mejor orador de España y pueden quedarnos unos cultos. Les decimos a ustedes que no vengan y conseguimos pura gente linda. Pues digo, ¿cómo es? Conseguimos pura gente hermosa y estar muertos. O podemos tener reuniones que no nos salgan tan ordenadas como queremos, canciones que no nos salgan tan a tiempo como queremos, sermones no tan bien predicados como nos gustaría, pero tener todo el fuego y las ganas de Dios de que esto salga bien y que la gloria sea de Él. ¿Sí? Podemos tener matrimonios que no sean perfectos. Démonos la oportunidad de no ser perfectos, siempre y cuando seamos
humildes para decir, disculpe, me volví a equivocar. Démonos la oportunidad de no llevar la expectativa de perfección, porque eso no existe, siempre y cuando llevemos el signo de la humildad para poder decir, te hice daño, me equivoqué, me disculpo. ¿Sí puede ver la diferencia? Tiene el nombre de que vives y estás muerto. Eso es terrible, es muy, muy lamentable. Su realidad era la muerte. Siguiente filmina, porfi. Su realidad era la muerte, aunque aparentaban vida. Aparentaban vida. Eran como la gente que ha tenido dinero. ¿Conoce usted a alguien que ha tenido dinero y después no tiene? Y son lo peor de limpios, lo peor de pelados, lo peor de pobres, pero siguen caminando como si fueran los dueños del mundo, nariz respingada, no le hablan. Así son. Así eran estas personas. Lo habían perdido todo. Les habían saqueado la ciudad 2 veces. Aparentaban, habían sido muy ricos, pero ya no lo eran. Versículo 2. Fer, siguiente filmina, porfa. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Sé vigilante implica prestar atención a tu propia vida, prestar atención a tus propias circunstancias, prestar atención a tu propia familia, prestar atención a tu cristianismo, prestar atención a tu manera de trabajar, sé vigilante. Ser vigilante es una actitud no de autocondena, porque eso es del enemigo, pero sí es una actitud de darnos cuenta qué está pasando. Yo quiero contarles un testimonio personal, que no es broma. Ahí está mi esposa, y digo que no es mentira, más bien broma tampoco, pero hubo un momento en que hace unos años, durante la pandemia, ¿recuerdan la pandemia? Qué época tan terrible, en el 2010, el 2020 por ahí. Yo tenía un negocio muy, muy bendecido, muy, muy bendecido, y tenía un socio y nos estaba yendo fenomenal, y nos estaba yendo maravilloso, y aquello era bueno, aquello era muy bueno. Y llegó un momento en que el socio se me torció. ¿Ha tenido un socio que se le haya torcido? No, no lo tengo. El socio se me torció y final de la historia, en aquel momento, hace 5 años, sí, 2020, hace 5 años, terminé con una cuenta por cobrar. Yo tenía que cobrar, no me haga caso, $70,000, euros, 70,000 euros, como $80,000 me debía. Eso es un dineral, ¿cierto? Bueno, si para usted no, para mí, aquí lo estoy contando y todavía me arde, ya me acaba de dar gastritis otra vez. ¿Cómo los llegué a cobrar? De ninguna manera, porque no tenía un solo papel. No tenía un papel, no tenía una conversación, no habíamos firmado nada, no tenía ninguna garantía, porque era mi parcero, era mi compañero del alma, era mi cuñado. Me quedan mal todos menos él. Y mi esposa me decía, mi amor, usted no tiene ni nada que cobrarle. No, hombre, ese tipo le he salvado de la cárcel veces. En vez de yo escucharme a mí mismo, lo he salvado de la cárcel. Y entonces cuando yo me enojé con Dios, porque tengo esa costumbre de enojarme con Dios cuando me va mal y decirle, usted esto, un buen día estaba yo ahí en la cama, recostado, analizando cómo todo el mundo me había hecho daño y cómo todos eran unos desgraciados y con unos ataques de ansiedad espantosos, porque eso es un dineral en cualquier lugar del mundo. Yo no le voy a decir que Dios me dijo, porque no me gusta hablar así, pero yo creo que Dios me dijo, revise cómo hizo usted ese negocio, sé vigilante. ¿Firmó algo? ¿Le dio dinero en efectivo? ¿Hay forma de que usted pruebe que dio ese dinero? Entonces, ¿para qué me reclama nada si usted es un bobo? ¿A quién se le ocurre prestar esa cantidad de dinero sin un papel? Y es amigo, ese es el parcero mío, es el compañero, somos familia. Y me invitaba a comer a la casa y a mi esposa. Y me decía, y vamos a crecer y vamos a hacer, y me daba mis dividendos. Hasta que dejó de darme los dividendos y nunca me dio lo otro tampoco. Ser vigilante implica dejar de mirar a Dios y decirle ¿por qué? Y mirar para el otro lado y decir ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Señor, ¿por qué mi matrimonio es así? No sé, revisemos.
¿Quiere que revisemos? Hacemos el ejercicio de revisar. Sé vigilante. ¿Cómo lo empezaste? ¿Cómo iniciaste esa relación? ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo se lo quitaste a otra? ¿Cómo fue que todo inició? Sé vigilante. Señor, ¿por qué a mí el dinero no me alcanza? ¿Por qué a partir del 15 de mes yo no tengo dinero? Deje preguntarle al Señor y revise en su tarjeta qué fue lo que gastó el 1, el 2. Restaurante El Este, soda la aquella, las arepas de mi prima, las papas. Ser vigilante implica dejar de estar viendo hacia afuera y comenzar a ver hacia adentro, no con una actitud de autocrítica y autodestrucción, sino con la actitud de decir lo que el Señor le dice: sé vigilante, afirma lo que está para morir. Esto es triste. Vea cómo estaba esta iglesia. ¿Cómo estaba? A punto de morir. Hay actitudes nuestras que nos tienen secos, secos espiritualmente, secos matrimonialmente, secos en el Señor, secos económicamente. Y el Señor lo que dice es: afírmalas, cámbialas, revísalas, afírmalas. Afirmarlas implica cuidarlas, ayudarlas. ¿Alguno de ustedes ya entró en la edad en la que le gustan las plantas? ¿Ya se hicieron señoras? Uno no es ni señor ni señora hasta que no le gusten las plantas. Yo me di cuenta que era viejo, que me hice viejo. A mí siempre me costó mucho aceptar eso, pero me di cuenta que me hice viejo una vez que sembré unos tomates. Y sembré unos tomates porque yo los iba a botar, y me dijo la señora que nos ayudaba en la casa: patrón, no los bote, póngalos ahí en una maceta, en tierra fértil. Y yo dije: póngalos usted. Y ella fue y puso las semillas de tomate, y como a la semana, 2 semanas, comenzó a ver unas cositas verdes que crecían. Y yo me fui, traje agua y les empecé a poner agua, y ya me despertaba a las 5 de la mañana a llevarles agua a las plantitas en chancletas. Y yo no tomo café, pero me hacía mi té, un té caliente, una infusión de té negro, y me sentaba a echarle agua y ver a las plantas. Y hubo un buen día en que yo dije: man, yo soy un anciano, ya estoy viejo, ya entró en la etapa de estar viejo, vieja. ¿Cuida plantas? ¿No cuida plantas? Ok, ya está perdido. Resulta que las plantas algunas veces pasaban los gatos y me escarbaban la tierra. Pasaban 2 gatos peleando y me escarbaban la tierra y las matas. Yo blasfemaba a los gatos, los entregaba todas las maldiciones bíblicas porque me desbarataban mis maticas. A veces no eran peleando, a veces era un gato con una gata que les da ahí por el romance, y también se me echaban entre los tomates. Y cada cierto tiempo había que ir a afirmar las matitas. Ya luego, cuando tuvieron tomates, se fueron de medio lado. Entonces me tocó afirmar las matitas y enderezarlas y amarrarlas. Y comíamos tomates en mi casa, de los tomatitos que yo había firmado. Afirmar nuestra vida, cuando el Señor nos llama la atención, cuando un sermón, no sé si le ha pasado, que un sermón le cae encima enteramente. Si uno se va para la casa así de medio lado, como cuando el gato le romantiza a la gata encima de uno. Y uno dice: parece que mi marido habló con el pastor, parece, o sea, algo pasó aquí, porque hoy me restregaron la vida de todas maneras. El Señor no hace eso para matar la planta. Afírmala. Váyase para su casa, analice lo que está pasando, y en vez de discutir con el gato, en vez de enojarse o enfadarse con el pastor, trate de darle nuevamente firmeza a la planta, que ahí hay fruto. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Dios es un Dios de restauración. ¿Puede usted creer eso? Vea que en esta carta, y voy a adelantar algo que lo tenía guardado para el final, los veo muy serios hoy, entonces estoy muy desordenado, pero esta es una de las pocas iglesias de las cuales el Señor no tiene nada bueno que decir. Vea que esta de una vez empezó. Ustedes parece que están vivos, pero están muertos. O sea, mejor dicho, ustedes entre todos juntos no me sirven es para nada. No tiene nada bueno que decir. Y sin embargo, una y otra vez los corrige. Una y otra vez trata de que ellos, llamarles a su atención. No quiero que se mueran, no quiero que sean destruidos. Dios es un Dios de misericordia. Y lo vuelve a decir en el versículo 3. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Siguiente filmina, porfa. Acuérdate, pues ya está la filmina. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Y arrepiéntete.
Ya nosotros sabemos que arrepiéntete no significa vengan aquí al frente todos a llorar y a decir no servimos para nada, realmente he sido lo peor. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es acordarse de lo que ha recibido, ponerlo en su corazón y cambiar su conducta. Arrepentirse no tiene que ver con que todos ustedes me vean aquí al frente hincado diciendo Señor no me mates, te he fallado. Claro que le he fallado al Señor. Usted también le ha fallado al Señor. O más, estadísticamente aquí hay gente hoy que estamos en pecado. Estadísticamente. La estadística lo dice. Voy a dar un momento por si alguien dice. Estadísticamente no todos estamos bien y ya se lo voy a demostrar. Bíblicamente aquí hay personas que estamos en pecado. Me involucro, por supuesto, yo el primero. Si ustedes no, yo sí, pues ya los estoy juzgando. Además, estoy pensando jugando de que no sé. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Significa que ya tienes en tu corazón la semilla de vida. Dale la posibilidad de crecer. Yo no sé cuántos años tengo de dar consejería bíblica y consejería matrimonial. La gente viene uno y le dice cosas como esta. Aquí no ha pasado, y no, esto sí no es broma, esto sí es en serio, en serio, en serio. Aquí nunca ha pasado y espero en el Señor que no pase. Personas de 40 y el resto de años que vienen a consejería y uno dice, sí hermanos, cuénteme, ¿cuál es el motivo de consejería? Pastor, es que yo no sé qué es lo que me pasa, pero me enredé en una situación, no sé ni cómo pasó, me enredé en una situación con la vecina. No sea tan falso, mentiroso, arrebatado, se le van a caer los dientes de mentir. ¿Cómo no va a saber cómo pasó? O sea, usted ocupa que yo le explique a usted con 40 años cómo pasó. Se cayó y o sea, se tropezó y cayó encima de la vecina. Pongámonos serios, pongámonos serios. La gente utiliza la consejería para unas tropelías a la razón. Acuérdate de cómo era la cosa y corrígete. Usted no necesita ni al pastor Fernando. Por favor, le ruego que no le robe el tiempo al pastor Fernando con tonterías de esa naturaleza. Aquí no ha pasado. Y no estoy bromeando, aunque ustedes se rían, yo estoy hablando en serio, en serio. Aquí eso no lo he oído, pero yo lo he oído a lo largo de mi vida. Gente que utiliza esto como una forma de apaciguar a su mujer porque están peleados. Esto no consiste en apaciguar a nadie. Usted como hombre, como mujer, como persona adulta, acuérdese lo que ha recibido, guárdelo en su corazón, arrepiéntase, cambie su conducta y Dios le va a bendecir. Y hay una amenaza aquí del Señor que es muy graciosa. El Señor amenaza con mucho buen humor, porque Él no se enfada. Nos enfadamos nosotros, Él no está enfadado, Él está corrigiendo. Dice, porque si no te arrepientas, o sea, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recuerda que le dije que esta ciudad 2 veces le había pasado eso. 2 veces le había caído el ejército extranjero, se había saltado las murallas y los habían dejado pelados. Porque estaban muy confiados en que nada les iba a pasar. Porque no sabrás a la hora que vengo sobre ti. O sea, es muy gracioso porque el Señor Jesús lo que está utilizando es la historia de la ciudad para decirles, les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. Y ahora, iglesia, ¿sabe qué es lo más triste? Que les pasó. De esas 7 iglesias que había en Turquía, ¿sabe cuántas hay hoy? 0 patatero. Lo más triste es que el mismo Jesús resucitado le escribe una carta a estas iglesias y lo ignoraron. Versículo 4, ya voy terminando. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántas personas había en Sardis? Recuerda que en 18 dijimos que una iglesia promedio de estas tenía más o menos 40 personas. Ahora, en 40 que había más o menos, ¿había cuántas? O sea, pocas. Había unas pocas personas. Aquí cuando dice pocas personas nos refiere a otro concepto teológico. Este concepto del que voy a hablar se llama el remanente. Debe haberlo escuchado, si tiene callo evangélico ya esto debe haberlo oído. Hay iglesias evangélicas en Latinoamérica a las que les encanta ponerle iglesia el remanente. El remanente es un concepto bíblico, es un concepto espiritual en el que el Señor nos dice que aunque la iglesia sea muy grande
o haya muchas personas. Este domingo estaba llena esta congregación, había muchas personas, y gloria a Dios por eso. Debemos esforzarnos porque esté todavía más llena, que quede gente de pie en el nombre de Jesús. El Señor lo que dice es, podrá haber un montón ahí, pero los que realmente no tienen nombre de que viven y están muertos, los que realmente no están mal, los que realmente no están para morirse, son unas pocas personas. Esto es muy triste. Es muy triste. Cuando en una iglesia, y voy a decir esto con amor, y les repito lo que dije la semana pasada, aquí no hay censura previa. El pastor Fernando no sabe lo que yo voy a decir. Si yo digo algo que le disgusta, enfádese conmigo, ni con el pastor ni con la iglesia. Yo desde hace 10 años me he preguntado, y se lo he preguntado a Fer, ¿y si deja de dar cajas del consumo, qué pasa? ¿Cuántos de los que gritan aleluya van a seguir gritando aleluya? Yo me lo pregunto de corazón, me lo he preguntado muchas veces. ¿Cuántas de las personas que dicen aquí estoy, están? ¿Cuántos tienen nombre de estar pero no están? Vamos a hacer ese juego de palabras porque ya entendemos, tienes nombre de que vives pero estás muerto. ¿Cuántas de las personas que estamos acá mientras el sermón nos gusta? El Señor dice, yo tengo unas pocas personas. En la iglesia de Sardis había como 40. El pastor contaba 40. Pero cuando el Señor miraba, porque él conocía todas las cosas, dice, no hombre, ahí lo que hay son unas pocas personas. Y dice algo muy bonito, dice, pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas en la Biblia hablan de pureza, hablan de victoria, pero no hablan de perfección. Algo en lo que yo quiero hacer mucho énfasis, y lo vengo haciendo desde hace semanas, no sé si lo ha notado, pero por si no lo hubiese notado, lo quiero volver a decir. El Señor no espera perfección de nosotros, perfecto es solo Él. Usted puede ser imperfecto, puede ser imperfecta. Lo que no puede ser de ninguna manera es soberbio. Mientras seamos humildes y dóciles a la corrección, no hay ningún problema con ser imperfectos. ¿Sí me explico a eso? El problema no es que fallamos, el problema es que no nos corrijamos. El problema no es que somos imperfectos, el problema es que esperamos que nadie sepa que lo somos. Y somos personas acartonadas que marchamos por la vida como pastores que caminan sobre el aire. Y no es así. Caminamos en la tierra, nos equivocamos, a veces nos calentamos predicando y nos cae mal alguien y decimos cualquier cosa. Bueno, el pastor Fernando, yo tal vez. Hay unas pocas personas, ese es el concepto del remanente. Nunca se preocupe si los que trabajamos en una iglesia somos los menos. De hecho, así es. Diga conmigo siempre, siempre. No se preocupe si los que vienen a cantar gloria a Dios y aleluya y recogen los bártolos y se van al final del culto y no saben ni cómo está la cosa, son los más. Nando, ¿cuántos cafés sirvió el domingo? 50 cafés. ¿Usted tomó café el domingo? Para ver su mano si tomó café. Sí. ¿Cuántas personas hicieron café? 1, el remanente. ¿Sí me explico? ¿Sí me puedo explicar? Ustedes cantaron, aplaudieron, gritaron huipipía, decimos en mi país, gritaron el huipipía, pero ¿cuántas personas dirigieron? ¿Cuántas personas vinieron al ensayo? El remanente. Usted vino y se sentó, fue al baño, estaba limpio. ¿Quiénes lo limpiaron? El remanente. De eso no se preocupe. Y si usted hoy es del remanente y tiene gastritis y colitis por estar tratando de que todos y todas hagan, deje esa actitud. Eso no va a pasar. No va a pasar. En una congregación evangélica, ¿cuántas personas van a la reunión de oración? El remanente. Pero si usted hace un culto de donación de tomates, si usted hace un culto de donación de latas de atún, si usted dice que el consumo va a tener una promoción que no les fue muy bien y van a empezar a regalar patas de jamón, esto se pone así, picacente y medio, y la mitad de Torrente vienen a recoger. No se preocupe, eso no es cristianismo y eso no es el remanente.
El remanente es la gente que está. Si me dan, estoy. Si no me dan, estoy. Si hay que trabajar, estoy. Si hay que poner el lomo, estoy. Si hay que trasnochar, estoy. Si hay que levantarse de madrugada, estoy. Y esos son unas pocas personas, no muchas. En estadística de iglesias se dice que el 80% de lo que pasa en una iglesia lo genera el 20% de las personas de la iglesia. En una iglesia como esta yo diría que hay 20 personas que generan el 80% de todo lo que pasa. Así más o menos, es así. Y el Señor dice que ese remanente que no es perfecto, no confunda, yo no he dicho en ningún momento que esa gente son ni mejores que nadie, nada más que están. Dice que tienen sus vestiduras blancas. Habla de pureza, pero no es la pureza de los evangélicos que dicen que tenemos que apartarnos del mundo, que todo es malo. No, aquí habla de pureza y ahorita vamos a entrar a qué tipo de pureza. Les dije que ya casi terminaba y no es cierto. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 7, por favor. Perdón, versículo 5. 5, sí. Avancemos a la otra filmina. Dice, el que venciere, ¿qué es vencer entonces? Permanecer. Permanecer es vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Por favor, este concepto. Fina, ¿sería tan amable de venir aquí adelante? Tengo una, y tráigase esa cosa. Mi chaqueta. Un aplauso para la modelo. Pregunta, en este idioma español hermoso que nosotros hablamos, ¿hay una diferencia si yo le digo a ella, vístase con esto, o si yo le digo, espérese que la voy a vestir con esto? Si yo le digo, vístase con esto, ¿quién va a realizar la acción? Ella. ¿Quién se vistió? Ella. Vuélvame a dar. Venga acá. Ahora, ¿qué tal si yo le digo, Fina, vi que tienes frío? Esto es mentira, ¿no? Vi que tienes frío, vi que tu polo está rota, vi que no la lavaste, vi que tiene unas manchas que se le ven, vi que esa ropa no es digna de ti como pastora, como mujer, como la guapísima que eres, esposa del guapísimo que es el pastor Fernando. Y entonces, como veo que no estás bien por fuera, yo te voy a vestir. Un aplauso a mi modelo. ¿Qué hizo Fina para recibir de mí esa chaqueta? Nada. Se dejó, diría yo. Permitió que yo lo hiciera, ¿no es cierto? ¿Cuánto pagó Fina por esa chaqueta? Nada, pagó 80 euros mi esposa en Costa Rica. Pues yo no me compro nada y dijo que todo se me acabe hasta que ella sea la que me compre las cosas. Cosa que es verdad. Hay un concepto, otra vez teológico, yo les dije que hoy vamos a estar cargados y hemos estado cargados de conceptos importantes, que es el de santidad imputada. Imputada. Algo imputado es un término legal. Yo imputo, digamos, la fiscalía está investigando a Marisol y le imputa unos cargos. Y dice, usted, señora Marisol, está imputada por el robo de las joyas en París, en el Louvre. Está imputada. Y ella dice, yo no he hecho nada, yo no he ido, yo no conozco París. Y yo digo, eso es su problema. Yo digo que usted está imputada. ¿Sí me explico? Yo la imputo. Ojo, imputo. Yo la imputo con unos cargos. Aquí el Señor dice, permanecer es vencer. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El que venciere, o sea, el que permanezca y por lo tanto venciere, el Señor va a tomar unas vestiduras blancas que representan, ya dijimos, que representan pureza, victoria. La persona que está vestida de blanco no va a ir a trabajar. La persona que tiene sus vestiduras blancas de lino fino no va a ir a la huerta a trabajar en la tierra. La persona que volvió, que se bañó, que se perfumó y que va a sentarse a disfrutar de su trabajo y de la riqueza que ha acumulado, se viste de blanco.
La persona que está todavía bregando y trabajando y luchando no se viste de blanco. En la Biblia vestirse de blanco está guardado para los vencedores, para quienes hayan permanecido. Y el Señor promete que al que venciere, Él le va a vestir de vestiduras blancas. Dice, será vestido, santidad imputada. Esa es una diferencia entre nosotros y los católicos. En el catolicismo la santidad se da cuando un papa, que es un hombre de carne y hueso que se va a morir y un día va a tener que ver a Dios cara a cara y va a tener que explicar por qué él se decía ser el pontífice máximo. ¿Usted sabe qué significa pontífice máximo? El puente máximo, el último puente, el puente entre Dios y los hombres. Y sí hay un puente entre Dios y los hombres, pero se llama Jesucristo de Nazaret. Ningún hombre de carne y hueso puede decirse ser el pontífice máximo, el vicario de Dios en la tierra. ¿Usted sabe qué significa la palabra vicario? Qué malos católicos han sido ustedes. El representante de Dios en la tierra. Sí, ha habido un representante de Dios en la tierra, se llama Jesucristo. Una diferencia dentro de esas dos que ya le di, del catolicismo y el cristianismo, es que en el catolicismo un hombre que ha usurpado todos esos títulos de Dios dice que San Caralampio fue un hombre muy bueno, muy agradable, muy buena gente, y que hizo algunos milagros que nadie sabe exactamente cómo los hizo, y que entonces ese hombre ahora va a estar ascendido a la categoría de santidad e intercede por nosotros. Usted le puede rezar a ese santo. El santo más recientemente investido como tal, dicho sea de paso, tiene que ver con Costa Rica, con mi país de nacimiento, porque el milagro lo ejecutó sobre una muchacha de Costa Rica que había rezado con mucha fe. Hay santos de estos, que no son santos, santos con minúscula. Hay santos de estos que, por ejemplo, Santa Lucía, ¿ha oído el dicho? Ciégalo Santa Lucía. Yo lo decía jugando pool, aquí juegan pool. Cuando yo jugaba pool y le quedaba la bola muerta al otro, y dice, ciégala Santa Lucía. Santa Lucía era una muchacha muy bonita con unos ojos hermosos que, para que la gente no se fuese tentada por la belleza de sus ojos, se los sacó, los puso en un platillo y se los ofreció a Dios. Eso son gente con problemas psiquiátricos. Esos son los santos católicos. Esos son los santos católicos. Y eso es una herencia de la religión romana. En Roma había santos para todas las cosas. Inclusive había una santa que se llamaba Santa Cloacina, que es la santa de las cloacas. Para que digamos, elucubremos un poquito. Ese es el concepto católico de santidad. No lo compartimos. No lo compartimos. Y si usted lo comparte, está doctrinalmente equivocado o equivocada. El concepto bíblico de santidad: somos hombres y mujeres con pies en la tierra, que nos equivocamos, pero que seguimos luchando, y que el Señor nos imputa su santidad. Él dice, ustedes son mis santos, no por ninguna obra que ustedes hayan hecho, sino porque yo los declaro santos, porque han pasado bajo la sangre del Cordero, porque se han dejado vestir. Se han dejado vestir, han permitido que yo los vista, han permitido que mi sangre los limpie. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, y en ese momento nuestras vestiduras son blancas. Implica pureza, implica victoria. No la victoria mía, la victoria del Señor, que ha decidido compartirla conmigo. La victoria de Cristo, que se levantó de en medio de los muertos y ha decidido compartir esa victoria conmigo. La santidad de Cristo, que ha decidido compartir su santidad conmigo por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. El afecto de su voluntad es una forma teológica muy linda de decir porque a Él le ha dado la gana. Eso significa, el puro afecto de su voluntad significa porque a Él le ha dado la gana. El que venciere será vestido. No somos santos porque dejamos de portarnos mal. Debemos tratar de ser mejores cada día, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí hay que hacer un esfuerzo, pero permítame decirle que el día que Cristo vuelva nos va a encontrar todavía faltos en esa batalla. Pero como permanecer es vencer, vamos a estar faltos, pero vamos a haber permanecido. Y a quien venciere, Él le va a vestir, y eso es maravilloso. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiero decirles que Dios, en su maravillosa forma de enseñarnos cosas, me enseñó algo sobre esta parte. El libro de la vida. En el mundo antiguo, cuando una persona se iba a vivir a una ciudad, tenía que ir a darse de alta a la alcaldía de esa ciudad. ¿Será en el mundo antiguo o será aquí en España todavía?
Todavía hay que ir y empadronarse, ¿cierto? Yo no entendía, tengo que decirle que cuántos años habré leído yo, o sea, yo no entendía bien hasta que me tuve que ir a empadronar. Y resulta que cuando alguien se iba de la ciudad, borraban su nombre, decían, usted ya no vive aquí, usted no es ciudadano, usted no tiene derecho a voto, no tiene derecho a nada, usted está fuera de aquí. No era que uno podía decir, bueno, vuelvo, no, venga, vamos a ver los libros. ¿Sabe que con el Señor es igual? Mientras usted crea en Dios, todos los caminos llevan a Dios. Aténgase al santo y no le rece, porque no es así. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Usted puede creer en cualquier religión, dicen las gentes, mientras la siga con mucha fe, eso lo va a llevar al cielo. Me da mucha pena decirle que en el libro de la vida no está anotado por seguir ningún camino con fe. En el libro de la vida se está anotado por haber tenido la humildad de decirle a Jesús, Señor, soy imperfecto, no puedo con mi propia vida. Cúbreme tú con tu sangre preciosa, límpiame, lávame y vísteme tú con tus vestiduras blancas. Eso es lo que hace que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La primera pregunta de introspección hoy es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Sí, claro, porque yo una vez le di una ofrenda a un niño que iba pasando y le di de comer, está fuera. Sí, claro, porque yo he tenido una paciencia con mi suegra, pastor, usted no sabe, eso es una vieja bruja y yo la he aguantado y eso me tiene que ganar, está fuera. Tras de eso, tras de vieja bruja, la suegra también está fuera del cielo. Sí, pastor, sí estoy anotado en el libro de la vida, porque creo en el nombre de Jesús que se levantó de en medio de los muertos, que dio su sangre perfecta en la cruz del Calvario, y eso es para mí suficiente motivo de redención. Y al que venciere no borrarán su libro. No lo van, hermanos, la maravilla. ¿Recuerdan la semana que hablamos de los 2 nacimientos y una muerte? O un nacimiento y 2 muertes. ¿Recuerdan la semana que hablamos de eso? Pues permítame decirle que hay 2 empadronamientos entonces. El empadronamiento en Picassent y el empadronamiento en la Jerusalén celestial también. Estar empadronado aquí no le garantiza estar empadronado allá. Decirle, Señor, pero yo recogía la cajita con tomates y patatas y huevos, no, eso no significa absolutamente nada. Fernando me tenía empadronado en una lista cada 2 semanas, en una etiqueta con goma ahí en la parte de atrás de la iglesia. Señor, vaya y vea la palabra que a mí me llamaban, me mandaba el mensaje, Caterine, pregúntele a Caterine, Señor, ella me llamaba, yo estoy empadronado, y eso significa nada. Es el libro de la vida. Ojalá que le hayan aprovechado los tomates, pero eso no le va a llevar a ningún lugar. Permanecer es vencer, porque hay santidad imputada. Y termina el Señor, torta, se me acaba el tiempo. Termina el Señor diciendo, versículo 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y confesaré su nombre. ¿Usted sabe qué? Qué privilegio. Qué privilegio que un día, sea porque Él viene o porque morimos, somos presentes en el Señor. Olvídese del cuento ese que va a estar San Pedro en la puerta del cielo. Por favor, para que no me dé cólera, no lo piense, porque yo ya lo pensé, entonces no lo piense usted. No vamos a estar de frente a ningún San Pedro. Vamos a estar de frente al Señor que se levantó de en medio de los muertos, que gobierna con vara de hierro. Y cuando estemos ahí, la clave va a ser si Él conoce nuestro nombre. Y dice que se va a volver al Padre y a los ángeles y les va a decir, yo sé quién es Marisol, yo sé quién es Karen, yo sé quién es Pepe, yo sé quién es Liz, yo sé quién es Daniel, yo sé quién es. Que yo diga, yo sé quién es Jesús, eso no es garantía de nada. Que yo cuando llegue al cielo diga, miren, ese es Jesucito, hola Jesús. ¿Sabe a quién pareceríamos? A los bobitos aquí en la tierra que andan detrás de un cantante, de una cantantita o de una figura. Hace unos días hubo un espectáculo ridiculesco en Callao, en Madrid, con una de estas pseudocantantes. Voy a estar en el Callao abrazándome y tomando fotos, y para allá corrieron cientos, si no miles de personas. Decir eso no significa nada. Decir que yo conozco a Jesús, para empezar no lo conozco. Jesús, lo único que conozco de él es lo que él ha querido revelarme. No lo conozco a él, conozco unas cositas de él. Eso no significa nada. Cuando estemos frente al Señor en el cielo, dice, Señor, pero me congregaba todos los domingos, pregúntele al pastor Fernando. Eso no significa nada.
Pastor, Señor, me aguanté un año que llevaron un tipo de Costa Rica que decía la R horrible, Dios mío, o sea, eso algo no significa nada. Lo único que realmente es válido es que el Señor, cuando nosotros estemos ahí, le diga: Padre, yo sé quiénes son, yo confesaré su nombre. Eso es hermoso. Lo hermoso no es que yo diga que yo conozco al Señor. De hecho, vieran que a mí ni siquiera me gusta usar esas frases que usan las personas. Cuando yo conocí al Señor, ¿qué conocí al Señor? Cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató de la podrida forma en la que yo vivía. Eso es lo que hay que decir, y decirlo sin vergüenza. Cuando el Señor me rescató y tuvo misericordia de la porquería de persona que yo era. Yo no es que conocí al Señor. Yo no puedo conocer a Dios. Mi mente es humana. Yo no me sé ni la tabla del 7. Yo no puedo multiplicar por 2 cifras, no puedo dividir por 3 cifras. Voy a tener la insolencia de decir que yo conozco al Señor. Lo importante es que el Señor me conozca a mí cuando yo llegue ahí. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído significa el que tiene este conocimiento espiritual. Escuche. Y también significa que este mensaje no solo era para la iglesia en Sardis. Porque si este mensaje hubiera sido solo para la iglesia de Sardis, él hubiera dicho: y que la iglesia de Sardis oiga lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Pero dice: el que tiene oído. 2000 años después, podemos decir que Sardis estaba sorda. Sardis no escuchó. Porque hoy día podemos ir a las ruinas de la ciudad de Sardis, a la iglesia de Sardis. Ahí no queda nada. Además, ni siquiera es un país cristiano. Es un país musulmán. Es un país que cree en el Islam. Es un país que detesta el cristianismo. ¿Será que la próxima generación, ya no pensemos en la iglesia de Picasen, pensemos en nosotros? ¿Será que la próxima generación, la de nuestros hijos, la de nuestras hijas, van a tener este conocimiento del Señor que nosotros tenemos hoy? ¿O lo que quedarán serán ruinas de cuando mi abuelo era? Dicen que mi abuelo era predicador. Mis nietos dicen que mi abuelo una vez vivió en España y que era predicador de cristiandad, sin saber ni a qué se refiere. El que tiene oído, oiga. ¿Será que nosotros necesitamos escuchar? ¿Será que nosotros necesitamos tener la humildad de decirle: Señor, he estado dormido? Señor, en mi matrimonio he estado dormida, he estado dormido. He estado dando las cosas por sentado y en cualquier momento me aparece el ladrón por la noche. Señor, en mis finanzas he estado gastando dinero como si la vida no fuera a acabarse, como si siempre fuese a haber trabajo. Señor, he estado discutiendo con mi pareja o con mis hijos como si no se fueran a cansar de mí. Señor, ¿sí me estoy explicando? Señor, he estado dando por sentado las oportunidades de congregarme como si yo fuera mejor que todos, como si yo le hiciera un favor a la iglesia yendo a congregarme, como si tuvieran que sentirse dichosos de que yo me congrego. ¿Será que además de imperfectos, que eso no hay ningún problema en ser imperfecto, será que además de imperfectos también tenemos algunas gotitas de soberbia y de altivez dando vuelta entre nuestra sangre? Porque el Señor no tiene ningún problema con el pecado. La solución, dijimos hoy hace 8 días, para el pecado es el arrepentimiento. Amén. El problema lo tenemos cuando no acudimos a ser vestidos. Porque ni Fina, ni la iglesia de Sardis, ni ninguno de nosotros se puede vestir solo de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, si usted lee el Apocalipsis capítulo 1, se va a dar cuenta que es el Señor el que las tenía. Por eso es que Él puede vestirnos. Le damos gracias a quienes nos han acompañado a través de la internet.
Y si por temas de horario, de agenda, usted necesita retirarse, le esperamos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, le esperamos también de hoy en 8 días. Ya vamos terminando con este tema del Apocalipsis, vamos hacia la sexta carta. Esta iglesia de Sardis es una iglesia que me provoca mucho sentimiento, mucha tristeza. No había nada bueno que decir de ellos. El Señor, que conocía todas las cosas, no tenía una sola cosa buena que decir. Y me hace pensar. Todas las otras iglesias tenían problemas. El problema no eran los problemas, el problema es que no había nada que rescatar. Que en nuestra familia, que en nuestra iglesia, que en nuestro matrimonio, cuando el Señor nos mira a nosotros, claro que vea problemas, porque los hay y somos problemáticos, pero que también vea que hay algunas cosas en nosotros que son dignas de ser llamadas correctas, y que hay una actitud de humildad en nosotros para decirle: Señor, asumo mi responsabilidad en estas cosas, asumo mi responsabilidad en lo que estoy viviendo. Límpiame con tu sangre preciosa y vísteme con vestiduras blancas, y no borres mi nombre del libro de la vida. No me desempadrones, porque yo no me puedo empadronar solo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Hoy tenemos varios motivos de oración. Hoy tenemos varios motivos para poner delante del Señor. Pero antes de entrar en los motivos de oración, tal vez tomamos un momento ahí personalísimo. Nadie va a ir a orar por ustedes, ni le voy a pedir ni que venga, ni que levante sus manos. Tomamos un momento personalísimo y nos preguntamos: ¿estoy vivo o tengo nombre de que vivo? ¿Realmente estoy vivo o tengo nombre de que vivo?